El tiempo. Corte ordena el pago de extras por estar disponible para trabajar. El espectador. Si un trabajador no está de turno, pero sí disponible, debe recibir horas extras. Corte Suprema. Dinero. Corte ordena el pago de horas extras a empleados solo por estar disponibles. RCN Radio. Alto Tribunal determinó que a empleados les deben pagar las horas extras por estar disponibles pese a no estar de turno. Portafolio. Remuneración a empleados con disponibilidad total deja más preguntas que certezas. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Enfoque Semanal, un programa de Sintraen de Subdirectiva de la Ciudad de Pereira. Para esta semana traemos un recuento de las diversas actividades que se realizaron durante esta semana y tenemos a un invitado especial y es el doctor Jorge Alberto Díaz. Él realizó hace unos años una demanda a favor de 4 empleados de la empresa telefónica de Pereira. Doctor, un cordial saludo para usted y explíquenos un poco sobre el tema de la demanda. Hablemos un poco de historia, cuándo se interpuso, por qué se interpuso. Muy bien, sí, eso fue una demanda que interpusimos por allá en el año 2007, a raíz que a un grupo de trabajadores de la Telefónica de Pereira de ese entonces no se les reconocía ni pagaba su trabajo desplegado o efectuado los fines de semana. Quiero señalar en qué consistía el trabajo. El trabajo de estos compañeros era que desde su casa, a través de equipos portátiles, computadores portátiles, tenían que acceder a las centrales telefónicas, es decir, monitoreaban las centrales telefónicas todo el fin de semana, las 24 horas, y si encontraban algún problema de las centrales, tenían que desplazarse a la empresa donde estaban las centrales físicas y resolver esos problemas. Como nosotros entendíamos que el trabajo del fin de semana de monitoreo de las centrales telefónicas a través de estos equipos era un trabajo real y eficaz, instauramos las demandas en razón a que la empresa por esos turnos operativos no les remuneraba el trabajo. A raíz de ello, nos vimos en la necesidad de instaurar las respectivas demandas que fueron instauradas ante los jueces laborales del circuito de Pereira. El juzgado primero laboral del circuito de Pereira falló a favor nuestro. Una demanda de casación es un recurso extraordinario que tiene por objetivo anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido con las solemnidades legales. Su fallo le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y habitualmente al de mayor jerarquía como el Tribunal Supremo. Los trabajadores en primera instancia, decíamos, juzgados laborales del circuito de Pereira, más concretamente el juzgado primero laboral del circuito de Pereira, la juez del momento falló a favor de los trabajadores y reconoció que a estos trabajadores les debían pagar todas las horas extras, es decir, el trabajo suplementario desplegado los fines de semana entre el año 2003 y el año 2007 aproximadamente. En razón a ello, la empresa telefónica de Pereira presentó recurso de apelación, sube al Tribunal Superior de Pereira en su sala laboral y nos revocan la sentencia. El tribunal consideró que esa labor de estos trabajadores era de disponibilidad y que por tanto la empresa no tenía la obligación de remunerar esa disponibilidad. En vista de eso, instauramos una demanda de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Pereira a fin de que la Corte revocara esa sentencia, casara esa sentencia y se le reconocieran a los trabajadores esos derechos laborales. Lo interesante del proceso, es un proceso, como ya decíamos, que se da inicio en el 2007, un proceso ordinario laboral. Lo interesante del proceso es que la Corte, fuera obviamente de reconocerle a los trabajadores ese trabajo suplementario por su trabajo con los equipos portátiles los fines de semana,
nos trae el tema de la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad en materia laboral? La disponibilidad es cuando a un trabajador, el empleador o el patrono le dice que debe estar dispuesto a acudir a cualquier llamado que haga la empresa a fin de que vaya a trabajar a resolver cualquier tipo de eventualidades que se presenten en la empresa misma. Los trabajadores entonces que están en disponibilidad tienen que estar atentos todo el fin de semana, digamos que la disponibilidad es de fin de semana, tienen que estar atentos todo el fin de semana al llamado que pueda hacer la empresa a fin de desplazarse a resolver los hipotéticos problemas que se presenten en cualquier empresa, ¿sí? Este es un problema que se presenta particularmente en los trabajadores de servicios públicos domiciliarios, como es el caso de los trabajadores afiliados a Sintraendes. La mayoría de los trabajadores de Sintraendes prestan sus servicios en empresas de servicios públicos domiciliarios. Ejemplo, empresa de energía, empresa de aguas, empresas de telecomunicaciones, etcétera. ¿Qué dice la Corte en concreto? Que es donde está el punto nodal, lo importante de esta sentencia. Y es que la Corte, en un fallo que me parece muy, pero muy importante, nos va a decir que esas horas en disponibilidad, ese trabajo o ese turno en disponibilidad, el estar en disponibilidad, debe ser tomado como trabajo suplementario. Que así la empresa respectiva no llame al trabajador a laborar si se presenta algún problema, si no lo llama, no importa. Así, de todas maneras, debe reconocerse ese tiempo de disponibilidad como trabajo suplementario. 4 trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Pereira utilizaron el recurso de demanda por casación y como resultado de este largo proceso que duró 10 años, la Corte Suprema de Justicia determinó el 5 de abril del 2017 que cuando un empleado ejerza una disponibilidad con la firma en la que trabaja para que sea requerido en cualquier momento para ejercer un servicio, tiene derecho a devengar una jornada suplementaria. La naturaleza de los contratos de prestación de servicios en sí misma es que esos contratos, si bien son una relación laboral, no son contratos de trabajo. Lo que pasa es que en nuestra práctica cotidiana podemos observar que la mayoría de los trabajadores vinculados con contratos de prestación de servicio realmente están ejerciendo o ejecutando un contrato de trabajo, porque la realidad sí me lo dice. Entonces, este tipo de garantías laborales obviamente aplicaría a sus trabajadores que estén vinculados con contratos de prestación de servicios. Pero si se trata realmente de un contrato de prestación de servicios, hay que entender que el contrato de prestación de servicios no es un contrato de trabajo, entonces no aplicaría para este tipo de trabajadores. Doctor, hablemos un poco, retomando, fue difícil estos 10 años de lucha por los trabajadores de esta empresa, que era la antigua Telefónica de Pereira, rescatar ese tiempo que ellos laboraron. Bien, ese tiempo que ellos laboraron, pues nosotros teníamos los suficientes medios de prueba para demostrar cada uno de los turnos en los que ellos estuvieron laborando. Pues no fue difícil, desde un principio se presentaron al juez todas las pruebas pertinentes que conducían a demostrar que ellos laboraron todos esos fines de semana en los términos pues, que les expliqué anteriormente. Realmente lo difícil de esta situación fue pues, instaurar la demanda de casación. En materia jurídica y en materia laboral, las demandas de casación son demandas supremamente especiales que requieren de cierta técnica, de ciertos conocimientos y de ciertas circunstancias que nos permitan recurrir en casación. La demanda fue instaurada en su momento oportuno
consideramos que fue una demanda donde argumentamos con los suficientes elementos para persuadir, para mostrarle a la Corte Suprema de Justicia que nosotros teníamos la razón. Y efectivamente, la Corte en su fallo, pues, acoge nuestros argumentos y tome la decisión que hoy en día, pues, es tan importante para los derechos de los trabajadores. Doctor, ¿qué tal fue el apoyo de pronto de la organización sindical Sintraen de su directiva Pereira a estos 4 trabajadores? No, el apoyo es permanente, es decir, más aún, este es un proceso que se da inicio es precisamente por la labor de la organización sindical. La organización sindical vio y entendió que era necesario instaurar estas demandas y obviamente todos estos procesos laborales siempre cuentan con el apoyo irrestricto de la organización sindical. ¿Fue de pronto de ayuda que los empleados tuvieran una convención colectiva de trabajo para poder realizar esta demanda? Claro, porque no olvide usted que en la convención colectiva de trabajo existen una serie de prestaciones extralegales que dan lugar a que sean factor salario. Ellos tienen, por ejemplo, prima de vacaciones, prima de Navidad, y resulta que todos estos factores que dejaron de percibir los trabajadores, pues en últimas son factores que se tienen en cuenta al momento de pagarles esas prestaciones extralegales. Quiere decir que el hecho de no haber reconocido esos factores salariales en su momento, pues en la práctica lo que hizo fue que a los trabajadores les disminuyó su salario. De pronto hay un punto convencional en el que dice que se trabaja de lunes a viernes, entonces que incurra también trabajar sábado y domingo, que estar pendiente de que lo van a llamar la empresa, que lo haya mandado un jefe, también sirvió para poder entablar esta demanda. Sí, en la convención colectiva tenemos que el horario en la mayoría de las empresas en que se ha firmado la convención acá en Pereira por parte de Sintraendes, que el horario de trabajo o la jornada de trabajo es de lunes a viernes. Eso nos da a entender que si los trabajadores tienen que ir el sábado a laborar, ahí estamos hablando de una jornada suplementaria, una jornada extra, ¿sí? Pero aquí el tema interesante, hay que recabar en eso, es que en muchas de estas empresas, puedo dar un ejemplo, la empresa de energía, a muchos trabajadores que laboran de lunes a viernes, les dicen el viernes ya en la tarde, usted va a estar en disponibilidad el fin de semana. Y el trabajador se va para su casa, pero él sabe que no se puede mover de la ciudad porque de un momento a otro lo pueden llamar para atender cualquier emergencia, cualquier trabajo que se presente eventualmente, porque está en disponibilidad. Y resulta que esos trabajadores que están en disponibilidad, por el mero hecho de esa disponibilidad, la empresa no les reconoce absolutamente nada. Pero lo que sí se está pasando es que hay una limitación a su descanso personal y familiar, porque él tiene que estar pendiente del llamado que de un momento a otro le haga la empresa para él desplazarse e ir a hacer la tarea que le corresponde. Eso prácticamente es negarle al 100% de pronto salidas con la familia, tener tiempo de recreación, es simplemente estar en su casa esperando a que lo llamen, coger su equipo, su herramienta de trabajo y dirigirse al lugar donde tenga que hacer la reparación. Entonces esto sí debería de pagarse como hora de trabajo porque el trabajador digamos, en este momento, el caso que usted toca de energía, no se puede mover de la casa, tiene que estar con su teléfono fijo esperando a que lo llamen. Sí, teléfono fijo o celular, no importa, pero lo que tú describes lo haces muy bien. Es eso, es una limitación al descanso del trabajador. ¿Y por qué las empresas se pegan a que no están trabajando, sino simplemente esperando una llamada, pues como para no reconocer estas horas? Porque las empresas consideran que el trabajo es el real y material que se debe ejercer en su momento, no el hecho de que esté 24 horas del día esperando una llamada para que tenga que desplegar algún trabajo específico. Por eso es que las empresas lo hacen y no reconocen ese tiempo.
Doctor, entonces, ¿qué sigue a continuación con estos 4 trabajadores de la empresa telefónica de Pereira? Luego de esta demanda, la empresa también hizo una contrademanda, la ganaron ellos. ¿Qué se puede esperar de la empresa en estos momentos? A ver, el caso interesante es que lo que en la práctica se le reconoce a los trabajadores de Telefónica o de la extinta Telefónica, empresa de teléfonos de Pereira, fue un trabajo que ellos realizaron y desplegaron los fines de semana. Y no lo desplegaron en disponibilidad. Era un trabajo real y eficaz. A los trabajadores de la Telefónica de Pereira no les están reconociendo el tiempo en disponibilidad, porque eso no fue lo que nosotros reclamamos. Lo que les están reconociendo fue un trabajo real que ellos efectuaron al servicio de Telefónica de Pereira esos fines de semana. ¿Por qué el tema de la disponibilidad? Ahí viene lo interesante de la sentencia, porque la Corte aprovechó este proceso, esta circunstancia para pronunciarse frente al tema de la disponibilidad, porque en la sentencia del tribunal, que era la sentencia que nosotros estábamos atacando con la demanda de casación, el tribunal dijo que, de alguna manera, la disponibilidad no se remuneraba. Ahí es donde llega la Corte, le dice, digámoslo así, al tribunal: sí, señores, la disponibilidad sí debe ser remunerada. Eso es un trabajo suplementario y el trabajador tiene derecho a esa remuneración. ¿Qué sigue ahora? Pues para los trabajadores de Telefónica obviamente les van a pagar sus acreencias laborales en los términos que dijo la Corte, y el tema de la disponibilidad ya es un tema que las empresas tienen que empezar a manejar con más cuidado, a ver cómo lo van a acordar con los trabajadores. Doctor, una pregunta que me queda aquí en el tintero. Esta demanda fue por un trabajo realizado hace 10 años. En esos momentos la empresa, la antigua Telefónica de Pereira, la absorbió Millicom. Entonces, ¿qué sucede? ¿Esta empresa está obligada a pagar esos dineros o puede salirse por algún lado, por la tangente, para no pagar dicha deuda? Muy importante la pregunta. Lo que pasó con Telefónica de Pereira es, Telefónica de Pereira no desaparece jurídicamente. Miren usted que Telefónica no fue liquidada. Lo que hace es que esta empresa se fusiona con otras empresas, una fusión que se llama por absorción. Cuando se presenta ese fenómeno jurídico de la fusión de empresas, esa nueva empresa que nace con esa fusión, porque nace una nueva empresa, que usted denomina Millicom, es un EPM Telecomunicaciones, ¿cierto? Esa nueva empresa, ahí se da un fenómeno que se llama el fenómeno de la sustitución patronal. Quiere decir que la nueva empresa tiene que cumplir con todas las obligaciones laborales que se desprenden del contrato de trabajo y de las convenciones colectivas que traen los compañeros de Telefónica. Ese fenómeno se llama sustitución patronal. Hay una sustitución patronal, luego entonces a esta empresa le corresponde obviamente cumplir con esas obligaciones. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal y estaremos atentos de lo que suceda con esta demanda. Es con mucho gusto, consideramos que este es un triunfo no solamente de los trabajadores de Telefónica de Pereira, sino que es un triunfo de todos los trabajadores colombianos, porque este tipo de sentencias realmente afectan a todos los trabajadores del país, y pues ahí estaremos siempre en la reivindicación y en la lucha de los derechos de los trabajadores de este país. La primera demanda interpuesta a Telefónica de Pereira falló a favor de los empleados el 12 de mayo del 2009 y donde la empresa, por obvias razones, debía reconocer que el tiempo de disponibilidad en el que se encontraban sus empleados debería de ser remunerado. Para su descanso y diversión, Centro Recreacional La Siria, cancha de fútbol, tenis de campo, piscina olímpica, restaurante, zona de camping, cancha de baloncesto, voleibol y alojamiento con las mejores exigencias del mercado y atracciones para niños. Centro Recreacional La Siria, a solo 10 minutos del centro de Pereira, vía Corregimiento de Combia, 10 metros adelante del Marceliano Osa. La Siria, un centro recreacional de Sintra Endes, subdirectiva Pereira.
Televidentes, para este programa traemos a Piedad Valencia, quien es técnico de planta y fue una de las personas que resultó beneficiada por este fallo que dio la Corte Suprema. Recordemos que fue un largo proceso por el que ellos estuvieron pasando, pero que siempre estuvieron acompañados y tuvieron el apoyo de este abogado quien les dio la dirección para que no fallara este proceso. Así no se ha llamado a realizar ninguna tarea, pues si dentro de su contrato hay cláusulas de disponibilidad, el empleado no podría desarrollar ningún tipo de actividad personal o familiar, pues debería estar presto al llamado desempleador a atender algún inconveniente relacionado con los servicios prestados. Y si éste no se encontraba atento en el momento, podría ser despedido por la empresa, pues se encontraba en horario laboral. Bueno, resulta que yo llevo ya acá 29 años. En la planta interna y acá trabajamos turnos operativos. Se llamaban así al principio, ahora son de disponibilidad. Cuando hace que en el 2004 o 2005 trabajamos esos turnos, nos pagaban y veníamos a laborar el fin de semana. Llegó un momento donde salió una orden que era disponibilidad y que entonces no iban a seguir pagando, sino que ellos íbamos a arreglar cómo se pagaban las horas, porque eso ya era una directriz diferente. Entonces nosotros empezamos con el sindicato a hablar con los jefes que por qué no nos iban a seguir pagando la disponibilidad, sabiendo que nosotros realmente lo que hacíamos era trabajar desde la casa, porque accedíamos con los equipos a todas las centrales y ellos dijeron que iban a revisar, y así trabajamos 8 años. Entonces, como no se llegó a ningún acuerdo ya con el sindicato, ellos hablaban con los jefes y que sí, que estábamos en negociaciones, que estábamos hablando, pero siguió pasando el tiempo. Entonces ya nosotros hablamos con el abogado del sindicato y él nos dijo que ahí cabía una demanda porque se estaban vulnerando los derechos, porque lo que estábamos haciendo no era un trabajo de disponibilidad, sino de un trabajo en casa con funciones. Entonces que eso tenía un piso jurídico que si quería lo podíamos demandar, pero pues que era un problema muy grave porque estábamos trabajando y a la final lo estábamos haciendo aparte del sindicato, porque no lo estaba reclamando el sindicato, sino las personas afectadas, y de las personas afectadas realmente solamente 4 tomamos la decisión de hacerlo y en contra de todo pues lo hicimos. Y ya el abogado entabló el fallo, le dimos el poder. Y en primera instancia, en el 2009, nosotros ganamos, ellos los liquidaron y nos liquidaron todo el tiempo que nos habían dejado de pagar, y eran como 300 y pico millones, 320. Entonces, por el monto, igual la empresa apeló. En segunda instancia, ellos ganaron. Entonces, nosotros, como el monto era más de 2.000 salarios mínimos, entonces se podía ir a casación. Entonces el abogado pues lo mandó a casación y está en la corte desde el 2010 hasta la fecha de este año 2017, el 5 de abril, donde salió el fallo a favor de nosotros, porque se dieron cuenta que estaban vulnerando los derechos, que habían ambigüedades, que habían errores de interpretación, y entonces ya ganamos y ya estamos esperando el pago, porque con la sentencia SL 5584 del 2017, el doctor Jorge Luis Quiroz Alemán, que es el magistrado ponente, falló que sí estaban vulnerando esos derechos y que se remitieran al fallo de primera instancia del 2009 y que se tendrá que liquidar los pagos que nos van a hacer de acuerdo a esa sentencia, y en esas estamos. Pues yo creo que eso demora mínimo 30 días porque el fallo dice notifica si cúmplase, y ya se está haciendo, ya ellos saben. Por esta razón, los 4 empleados pidieron el reconocimiento de salarios, horas extras diurnas y nocturnas, recargos nocturnos, dominicales, festivos y el descanso de complementarios por los turnos debidamente elaborados. Para las personas que muchas veces hacen el mismo trabajo, porque es que aquí mismo hay trabajadores que lo hacen. Ellos los programan, si los llaman pues pasan unas horas extras, si trabajan fuera de ese horario pues se les paga. Pero hay otros que se llevan la herramienta de trabajo para la casa, que están accediendo todo el tiempo a ver si hay fallas. Los que trabajan de pronto con internet, si se cayó la red y tal cosa, ellos están todo el tiempo accesando a las redes de la empresa. O sea que yo pienso que
esa modificación del contrato y de la ley y de todo lo que se está diciendo acá, eso beneficia a todos los trabajadores de Colombia. O sea que no es tanto lo económico que se gana, sino la parte política que los trabajadores ganamos todos. Según este fallo, llevarse equipos como computadores portátiles y hacer revisiones periódicas a las centrales para monitorear en busca de fallas o irregularidades no era un trabajo ejercido, pues esto no se realizaba desde la empresa y lo único que reconocía Telefónica era la labor realizada si se desplazaban hasta las instalaciones. Televidente, es lo que es increíble o por decirlo así descabellado, es que estos turnos por disponibilidad impedían el descanso de los empleados, ya que usted se iba a su hogar y usted no podía disfrutar del tiempo con su familia y mucho menos de hacer actividades libres o que le permitieran disfrutar del estado en su casa, ya que usted estaba pendiente de llamado de la empresa. Sea que lo llamaran o no, usted tenía que estar ahí y este era tiempo que le debían de remunerar. A continuación, démosle paso a Alejandro Herrera, secretario de Sintraem de Subdirectiva de la ciudad de Pereira, el cual nos va a hablar desde la temática o desde la visión que tiene la organización sindical sobre este logro que se tiene no solo para estos 4 trabajadores de las empresas de servicios públicos. Cabe aclarar que también es un beneficio que puede ser utilizado por los demás empleados a nivel nacional. La dicha de los obreros no duró mucho, pues la empresa interpuso un derecho de apelación ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con fallo del 1 de octubre del 2009 que revocó la decisión de primer grado y en su lugar absolvió a la empresa de telecomunicaciones de Pereira S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra. Bueno, pues en primer lugar un saludo a todas las personas que vean este programa. Segundo, lo que ha reiterado esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral es un sentir que tienen o tenemos los trabajadores frente a un tema que está cogiendo demasiada carrera en la órbita de lo laboral, que es el tema de la disponibilidad, que es un término que no está dentro del Código Sustantivo, pero que apareció dentro de las relaciones laborales para, en nuestra opinión, desconocer el pago de horas extras por labores de una empresa hechas en otro sitio. Me explico más o menos con el comentario, qué es lo que ha venido sucediendo. Al empleador, a los empleadores, les ha entrado la modalidad de decirle a las personas, a sus empleados, queda disponible este fin de semana para que atienda las labores inherentes a la empresa. Y quedar disponible significa que usted debe abstraerse de su órbita familiar, abstraerse de su órbita social y quedarse pendiente de las labores que deba realizar en la empresa. Más grave aún, a usted en la empresa le entregan equipos tales como computadores, teléfonos celulares, claves de acceso, llaves y demás cosas para que usted atienda lo que pueda o no suceder dentro de la empresa. Para nosotros este asunto es un tema de un trabajo hecho, un trabajo realizado por orden del empleador y el cual debe ser remunerado, toda vez que el ejercicio laboral requiere una contraprestación. Ha habido, digamos que, mucha inquietud con el asunto porque se considera entonces que entonces todo lo que a uno le pidan debe ser una disponibilidad y debe ser pagado. Consideramos que la sentencia es clara, son aquellas actividades en las que se ejerzan labores para la empresa, así usted esté en su casa, por así decirlo, o en algún otro lugar. Si usted está cumpliendo órdenes de su patrón, si usted está a tiempo esperando los aconteceres de su empresa, usted está trabajando. De hecho, el tema de la disponibilidad no es tan inocente como se quiere ver, de que no, tranquilo que usted está en su casa. Si a usted lo programan como disponibilidad y por X o Y motivo usted no puede asistir a lo que se suscite dentro de la órbita de esta disponibilidad, a usted le abren un proceso disciplinario, y si le abren un proceso disciplinario por el incumplimiento de una orden es porque usted está trabajando. Ese es el asunto que nosotros tenemos pendiente, una sentencia pues que nosotros consideramos importantes para nuestra realidad laboral,
una sentencia que se trabajó durante muchos años. Esto es un tema que lleva vieja data ya en el ámbito jurídico y que consideramos muy importante para los trabajadores en toda Colombia. Por esta razón fue necesaria la apelación de dicha sentencia mediante la demanda por casación, pues estaba interpretando de una manera errónea la concepción de disponibilidad en el fallo emitido el 1 de octubre del 2009, donde se le daba la razón a la empresa. A ver, hombre, nosotros como sindicato siempre hemos buscado los ejercicios conciliatorios con los empleadores para este tipo de controversias. Lo que pasa es que uno muchas veces se topa con posiciones, digamos que sesgadas o, por decir algo, amañadas desde su órbita del empleador. Al empleador nosotros hemos orientado, hey, la gente está trabajando, la gente está cumpliendo un horario, la gente te está ayudando en el proceso productivo, ¿por qué no le pagas? Y entonces a uno le salen con que no, que una disponibilidad no es trabajo, o distorsionan la disponibilidad haciendo pagos, digamos que no corresponden al salario, sino otro tipo de dávidas, y hablo de conocimientos de bonitos Sodexo o de algunas cosas que no equiparan al valor salarial de trabajar un domingo, un festivo, un nocturno en procesos de disponibilidad. A nuestros trabajadores, con nuestros empleadores, siempre les hemos dicho, tenemos la mejor disposición productiva para hacer grandes las empresas, pero lo que nosotros hacemos es vender nuestra mano de obra, y esa mano de obra pues requiere un salario. Durante estos años de labor, el abogado Jorge Alberto Díaz estuvo en pie de lucha junto con Diego Sepúlveda, Piedad Valencia, Cristina Oliveros y Carmen Gutiérrez del pleito legal que se mantuvo por parte de estos empleados en defensa de sus derechos laborales, y los cuales dan un logro a favor de no solo estos 4 trabajadores, sino de todo el pueblo colombiano, pues no solo la antigua Telefónica de Pereira les exige estar en disponibilidad los fines de semana y además sin ser remunerados. Según Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General de Trabajadores CGT, indicó que el alcance total de esta sentencia podría incluir unos 300.000 empleados en todo el país. Bueno, ahí teníamos a Alejandro Herrera, secretario general de Sintran en su directiva Pereira, hablándonos sobre la posición que tiene la organización sindical ante este logro obtenido por los trabajadores de las empresas de servicios públicos de la ciudad de Pereira. Pues cabe resaltar que para obtener un beneficio tiene que ser siempre por una lucha sindical o por una lucha como la que se dio ante un tribunal donde esos trabajadores exigían que se les respetara su horario de descanso o su horario laboral. Recuerden seguirnos en nuestro fanpage, aparecemos como Sintraendes Pereira, seguirnos, allí pueden ver toda la información que sucede con las empresas de servicios públicos y los trabajadores, y ver este canal y compartirlo. Aparecemos como Enfoque Semanal de Sintraendes y su directiva Pereira. Nos vemos dentro de 8 días con más información aquí en Enfoque Semanal.